Toda opinión es relativa, por lo tanto, toda opinión es válida. ¿O no? Toda verdad es relativa, toda opinión es relativa. Y con eso nos intentan decir que dos argumentos son igualmente válidos. ¿Puede ser eso verdad? ¿Tiene algún asidero? ¿Cómo podría haber? Pongamos un ejemplo, llevémoslo a un absurdo total y absoluto. Digamos, por ejemplo, que el Sol en realidad es una mancha. Es una mancha de tinta amarilla que dejó caer un ovni y bueno, y por eso la vemos. Y es tinta fluo, por eso la vemos así. Y es una mancha que se cubre por la noche. ¿Eso tiene algún tipo de validez? ¿Se podría dar algún tipo de validez a semejante tontería? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿toda opinión es relativa? Sí. ¿Toda opinión por ser relativa es válida? No. ¿Por qué? ¿Qué significa que una opinión sea relativa? ¿Qué significa esa palabrita? Relativa. Bien, significa que la opinión, la verdad, el argumento, la idea, lo que sea que nosotros le pongamos el mote de relativo, está en relación a algún tipo de parámetro. Por ejemplo, podríamos decir, si yo soy argentino, si estás ubicado en este lado del mundo, en un parámetro de lo observable y sin tomar lo científico en cuenta, o sea, en un parámetro de lo cotidiano, de lo observable, tomando eso como fuente de validez, podríamos decir que el Sol sale por el este. Tomando ese esquema, ese parámetro de referencia. Por eso es, en relación a ese parámetro, mi afirmación es verdadera, o al menos es válida. Ahora, si un astrónomo llegara a decir algo así, el Sol sale, no importa si es por el este, por el oeste, por donde quieran, en una convención de astronomía, y seguramente que es una opinión, digamos, que no tiene ningún tipo de validez. De hecho, se lo quedarían mirando, como diciendo, amigo, la Galvino, porque las opiniones, los argumentos, tienen una validez siempre en referencia a un criterio, a un parámetro, ¿sí? Ahora, entonces, ¿eso quiere decir que una opinión no es válida por ser relativa? No, ni una cosa ni la otra. Lo que es válido es dar opinión, ¿sí? O sea, lo válido no es el contenido, sino el hecho de tener el derecho a opinar. Eso es válido. Yo tengo el derecho a opinar, vos tenés el derecho a opinar. Ahora, y es completamente válido. Ahora, que vos tengas el derecho a opinar, no quiere decir que por el ejercicio de ese derecho te confiere automáticamente validez en el argumento que vos estás exponiendo. Como le decía, si uno dice que, qué sé yo, el interior de la Tierra básicamente es un huevo de un dinosaurio primitivo que quedó ahí congelado y a partir de ahí se construyó el planeta, eso no tiene ningún tipo de validez. Ahora, no tiene ningún tipo de validez, digo, y me equivoco, porque fíjense que en el contexto de referencia, por ejemplo, de una obra fantasy, podría tener validez. De hecho, los que sean escritores, les recomiendo que tengan en cuenta esto, porque cuando uno escribe, por ejemplo, abre un universo, y ese universo que hable dicta ciertas leyes y establece ciertos parámetros que hacen a la validez. Entonces, su obra, lo que ustedes escriban, serán relativas a ese universo que abrieron generalmente las primeras páginas.
diría yo en la primera página. Pero volviendo, para no irnos para los que no son escritores, las opiniones son relativas, sí. ¿Eso qué significa? Significa que solamente encuentran validez en referencia a algún parámetro contextual previo. ¿El derecho a opinar es relativo? No, el derecho a opinar lo tenemos todos. ¿El derecho a que se considere mi argumento como válido es un absoluto? ¿Es una verdad? No. Mi argumento va a ser válido en relación, por eso relativo, en relación al parámetro en el cual hayamos elegido como contexto. Si estamos discutiendo, y estamos discutiendo a un nivel científico, por ejemplo, como decía antes, decir el sol sale por el este, es un error. El argumento no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque nuestra referencia, aquello a lo que estamos relacionando la validez de nuestro argumento, no admite ese argumento como válido. En una charla completamente casual entre amigos, decir el sol sale por el este, en el caso de la gente que vive en este lado del mundo, es extremadamente correcto.